Saludos compañeros libertarios, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Erizo Libertario. ¿Se acuerdan de este video que hice respondiendo a los argumentos de los defensores del Imperio Español? Pues ya pasó mucho tiempo y recién hace 10 días Brigada Antifraude me creó un video de respuesta en donde intentó destruir todos mis argumentos, pero en realidad no lo logré. Así que para esta tercera edición de Respondiendo a Argumentos Imperialistas vamos a responder este video. Comencemos. Nuestro siguiente youtuber también nos va a hablar de Perú desde una perspectiva liberal, respondiendo a uno de mis vídeos. A la par de la vida de Túpac Amaru se estaban dando muchos problemas económicos en todo ese sector del virreinato. Para empezar, había una economía muy perjudicada por los monopolios de mercancías y la planificación de los corregidores que no siempre era la mejor. Pues diciendo eso te estás tirando piedras a tu propio tejado, ya que justo por aquella época Carlos III había estado llevando a cabo medidas liberalizadoras sin precedentes, como permitir que puertos de Hispanoamérica de distintos virreinatos comerciaran entre sí. Pero es que además, si vemos las estimaciones de PIB de la época, observaremos que la economía antes de la rebelión de Túpac Amaru II iba mejor que en todo el siglo XIX peruano, cuando el mercado era más libre. Brigada Antifraude tiende a ser muy selectivo cuando está contraargumentando, ya que yo di 4 argumentos para decir que se estaba viviendo un periodo de crisis en los ciudadanos del virreinato en esos años. Él prefirió, por supuesto, solamente mostrar el tercer argumento que yo dije y el resto cortarlos de su video, porque entonces se hubiera dado cuenta que no tenía oportunidad de contraargumentar. Él decidió responder al argumento de la mala planificación de las autoridades españolas, diciendo que era culpa de las reformas de mercado libre que se estaban dando en ese entonces. No solo es una ridiculez considerando que estas reformas de mercado libre solamente se implementaron en el virreinato por 2 años consecutivos, contra décadas y décadas de monopolios que destruían el comercio interno, sino que también si analizamos las reformas de comercio libre no eran tan libres. Por supuesto, su objetivo era incrementar el dinero en las arcas imperiales y también ponerle un fin al mercado negro, para no darle dinero a sus competencias imperiales. Por lo tanto, este tratado de libre comercio permitía que hubiera muchas más rutas comerciales entre los virreinatos con el objetivo de vigilar que los ciudadanos del virreinato no tuvieran acceso alguno a los productos generados por el imperio inglés o el imperio francés. Además, creó una nueva cantidad de impuestos que tenían que pagar todos estos productos que iban de un lado a otro, impuestos que muchas veces los productores no podían pagar y por eso terminaban quebrando. Es que viéndolo de donde se mire, estas reformas supuestamente libres más bien eran mucho más restrictivas que las anteriores. Tenían mucha más vigilancia, muchos más impuestos y fueron un golpe casi de remate a todos los sectores productivos que ya venían destruidos por las décadas y décadas de monopolio. Pero es que además, si vemos las estimaciones de PIB de la época, observaremos que la economía antes de la rebelión de Túpac Amaru II iba mejor que en todo el siglo XIX peruano, cuando el mercado era más libre. El PIB en sí mismo no es una señal de bienestar en general de la población. Por eso este argumento es muy débil. Durante la época de estas reformas, muchos sectores de élite se vieron enriquecidos mientras otros sectores como los pequeños productores o los indígenas se empobrecieron. Esto a pesar de que se elevara bruscamente el PIB. Cualquier persona con conocimientos de economía sabe que hay que contemplar todos los factores a la hora de evaluar si es que la población está viviendo en crisis o está viviendo en plenitud. Analicemos por ejemplo Qatar, que tiene un PIB con una naturaleza muy similar a la del Imperio Español. Si analizamos cómo se veía en 1970 y cómo se ve actualmente, veremos que tecnológicamente se ha desarrollado mucho y muchos de sus ciudadanos han alcanzado gran riqueza. Sin embargo, si observamos cómo es la vida de los inmigrantes que llegan a Qatar, veremos que su situación sigue siendo tan paupérrima como era en 1970, viviendo en guetos, en pobreza extrema y sin acceso a los recursos que necesita un ser humano para sobrevivir. Y en uno de los puntos más elevados de su economía, que fue cuando fue el Mundial de Fútbol, muchos de ellos tuvieron que dar su vida para la creación del estadio. Así pues, un PIB que crece de manera exponencial no es un símbolo de que todos en esta nación estamos bien. Por supuesto que hay personas que van a estar pasándola mal y por supuesto va a haber una crisis en alguna parte de la población. Y si se enciende la chispa correcta, esto puede llevar a una rebelión general. Decir que Túpac Amaru es mínimamente liberal es una absoluta barbaridad. Primero, liberar a los esclavos y acabar con el trabajo forzado no te hace necesariamente liberal, porque entonces podemos decir que cuando Carlos V prohíbe la esclavitud indígena, las encomiendas, también fue liberal. Y por supuesto, Túpac Amaru jamás quiso abolir los impuestos. Eso último se lo saca completamente de la manga. Vaya. El mismo que nos decía que este tratado de comercio libre era 100% liberal, ahora nos dice que solo defender unas cuantas ideas liberales no te convierten automáticamente en un liberal. Una doble vara de medición bastante conveniente. Para colmo nos pone este ejemplo de un monarca español que es, si lo medimos con la línea del liberalismo, es bastante mediocre.
También Brigada Antifraude me acusa de que yo me estoy inventando eso de que Tupac Amaru estaba en contra de los impuestos, cuando una de las primeras cosas que él hizo junto con la Armada Rebelde fue darle un fin a las subvenciones, las alcabalas y los repartimientos para las mercancías de los indígenas. El único impuesto que él mantuvo durante la batalla fue el tributo indígena, que él le pedía a los indios que le entregaran a él para poder pagar todas las armas, los recursos y la comida de los hombres que estaban luchando en el frente rebelde. La verdad, este fue un video un poco decepcionante viniendo de parte de alguien que se llama Antifraude, ya que tiene mucho fraude, ya que el autor tiende a mostrar solamente los datos históricos que sustentan su visión de las cosas, mientras que los otros hechos históricos que lo podían rebatir o los omite o los minimiza. Mira quién fue a hablar. Todo con el propósito de hacer quedar a Tupac Amaru como una persona que solo peleaba por su propio beneficio personal y no por un bienestar de los indígenas o por un precedente moral. Pero esta es una tesis antiacadémica que ningún escritor serio que haya estudiado la vida de Tupac Amaru asume en ningún momento. Pues Ofelan Godoy es una historiadora peruana muy prestigiosa que, aparte de haberse leído esos libros que pones en pantalla, ha llevado a cabo su propia investigación y ha concluido que el tributo y la mita no jugaron un papel central en la revuelta de Tupac Amaru, que este simplemente suspendió el tributo por presiones de ciertas comunidades y no por propios principios, y lo hizo solo de manera temporal, con lo que queda demostrado que no quería abolir los impuestos. A ver, eso de que yo leí a Scarlett Godoy y solo por eso ya estoy autorizado a no leer el resto de tus bibliografías no existe en la historia. Yo creo que la mismísima Scarlett Godoy se avergonzaría de este tipo de estudio por parte de Brigada Antifraude, ya que ella constantemente está leyendo los libros de otros autores con perspectivas diferentes para ella tener una perspectiva más amplia. Y es justo lo que deberíamos hacer nosotros. Ahora, hablando del artículo que él muestra de Scarlett Godoy, tenemos que decir que es algo un poco simplificado, ya que ella afirma que la mita chacra y la mita obraje no era una de las prioridades de Tupac Amaru, ni de su movimiento rebelde. Sin embargo, si vemos los hechos históricos que nos narra Charles Walker en sus libros, nos encontraremos un paradigma totalmente distinto, en el que desde las primeras veces en las que Tupac Amaru marchaba con los indígenas rebeldes, sus primeras acciones fueron destruir los obrajes, destruir un montón de haciendas y liberar esclavos, liberando de esta manera a numerosos indígenas del trabajo hacendado y también de la mita obraje, adicionalmente a la mita de las minas. En el libro de Scarlett Godoy, Tradición y Modernidad en el proyecto de Tupac Amaru, podemos leer que ella da razones por las cuales existían los tributos y también las mitas, y no era por la voluntad de Tupac Amaru, sino también por la presión de los otros dirigentes de la rebelión, que eran hacendados, dueños de obrajes y caciques. La función de los tributos era pagar todos los gastos de la rebelión, comprar armas y alimentos para todos los hombres que se encontraban en el frente de batalla. Adicionalmente, los mismos caciques estaban de acuerdo en cobrarles a sus miembros indígenas porque tenían miedo que con la llegada del nuevo proyecto Nación de Tupac Amaru, ellos perdieran autoridad. Igualmente, los hacendados y obrajistas dieron gran apoyo a la rebelión con la condición de que todavía se beneficiarían de la mita de los indígenas. Además, como relata la autora, la mita hacienda y la mita obraje también eran muy beneficiosas para la rebelión porque muchos de los indígenas que participaban en esta también eran como mensajeros que contactaban con otros indígenas y les contaban la leyenda de Tupac Amaru, que estaba siendo censurada por el Imperio Español, permitiendo que muchos más indígenas se unieran a la rebelión. Por tanto, mi tesis es plenamente académica. La tesis antiacadémica es presentarnos a Tupac Amaru como una suerte de héroe liberal. No hay un solo historiador que te sostenga eso. La cuestión en este vídeo es que para ti Tupac Amaru es una persona a la que quieres admirar, por su preocupación por los indígenas y rasgos supuestamente liberales, en lugar de ver qué puede esconderse detrás de sus palabras. Básicamente buscas que no se te caiga un mito, mientras que yo busco derribar el mito, que es lo que debe de hacer alguien con actitud académica. Tupac Amaru es un personaje fascinante, me parece un excelente símbolo. Yo no creo que el papel de los historiadores es inventar héroes. Los héroes hay que cuestionar y eso, pero sí es un hombre muy emblemático y es un hombre digno de respeto. Era un curaca, es un representante del mundo indígena con los españoles. Como ves, hasta los académicos de mayor renombre encuentran en Tupac Amaru rasgos dignos de admirarse. Y no por esto están alimentando un mito. Cosa que sí hace Brigada Antifraude cuando él rebate a todos los que critican al Imperio Español o a la religión católica, pero nunca rebate a los hispanistas que venden una leyenda rosa del perfecto Imperio Español. Al parecer a esos no los considera fraude. De hecho, casualmente, Tupac Amaru no mostró preocupación por la cuestión de la mita hasta que los impuestos empezaron a subir. Algunos verán coincidencia. Yo es que no creo en este tipo de coincidencia. Ya me estoy cansando de enseñar la historia a Brigada Antifraude. Si leemos el libro La rebelión de Tupac Amaru, veremos que muchos indígenas admiraban a Tupac Amaru porque él era muy buen defensor de sus derechos. Ese era su deber como cacique. Mucho antes de que se elevaran los impuestos, él ya defendía a los desvalidos. Además, se nos narra que
en los años en los que se estaban elevando los impuestos también fueron años de muy mala fortuna para los indígenas. Estos impuestos destruyeron muchos sectores productivos de los indígenas, llegando a muchos negocios a caer en bancarrota. Y los problemas ambientales dejaron las cosechas de estos indígenas destruidas. Y por supuesto ellos se quejaron a su representante, que era el cacique Túpac Amaru, para que luchara por sus derechos. Así pues, ponerle un fin a los abusos de los corregidores, a los impuestos y a las mitas mineras que eran tan difíciles de cumplir en estos tiempos difíciles, nunca había sido tan necesaria como en esta época histórica precisa. Brigada Antifraude quiere venderte el discurso de que los indígenas vivían en un mundo de rosas, flores y colores con todas sus necesidades cumplidas, mientras que Túpac Amaru perdía sus negocios y por eso se sublevó. Pero esto obviamente es porque él no lee más allá de su interés. Lo único que me queda por rebatirle es que Túpac Amaru no solicitó el marquesado de Oropesa para ayudar más a los indígenas, porque con ese título no iba a poder hacer mucho más en ese aspecto. Sí lo hubiera hecho. El marquesado de Oropesa era muy importante para el gobierno del Imperio Español. Era un símbolo de reconocimiento a la nobleza incaica y del reino inca, y también un símbolo de cómo este reino se entrega voluntariamente a la corona española. Un reclamo de un cacique no sería tan atendido como alguien que juega un rol tan fundamental en las jerarquías españolas. Adicionalmente, los marqueses tenían mucha más facilidad para llegar a España cuando tenían una queja o una audiencia real. Así que Túpac Amaru podría haberle dado sus reclamos al mismo rey, en lugar de dárselos a las autoridades locales del virreinato, que tarde o temprano lo terminaban rechazando o ignorando, perjudicando las necesidades de los indígenas oprimidos. También el hecho de que menciona que los caciques mandaban a los mitayos a trabajar porque les obligaban los españoles. Esto no tiene ningún sentido porque el Imperio Español dependía de que una mayoría de caciques le apoyase. De lo contrario, el imperio se derrumbaba. Ja, ja, ja. Y claro que se cayó y se derrumbó ese cochino Imperio Español. Me encanta cómo debate Brigada Antifraude. En su mente el Imperio Español era perfecto. Era como de, el Imperio Español necesita a los caciques, por eso los caciques sí o sí tenían que estar de acuerdo con la mita y estar de acuerdo con funcionar con ese régimen. Eso es falso. El mismo libro de Scarlett Godoy que él lee nos describe que hubo revoluciones antes de Túpac Amaru. Muchos caciques que odiaban la mita se rebelaron. Es que una cosa es cómo funcionan las cosas en teoría y en las leyes, y otra cosa es la realidad. En la siguiente parte del video él va a intentar desmontar, sin ninguna evidencia histórica, los argumentos que yo doy a favor de Gaspar Yanga y su revolución de los esclavos. Escuchémoslo. No existe ninguna prueba de ello. No hay historiador serio sobre la faz de la tierra que te sostenga que Yanga fue un precursor de la independencia, puesto que este hombre ni siquiera era alguien conocido que pudiera inspirar a otros. Él no influyó en el futuro, fue tan solo una rebelión más muy localizada. Fue solo una rebelión más. Eso es lo que dice Brigada Antifraude de la primera derrota del ejército español contra esclavos que no tenían más que armas rudimentarias y ni siquiera tenían armaduras. La primera derrota que garantizó la creación de un pueblo libre para todos esos esclavos negros para convertirlos en ciudadanos imperiales. Brigada Antifraude dice que como Yanga fue un personaje bastante olvidado de la historia, realmente no tuvo ningún legado en el proceso de independencia. Pero eso es mentira. Cuando el historiador Vicente Riva Palacio descubrió la historia de Yanga, también descubrió su legado. Inspiró a muchos esclavos a olvidarse de sus señores y escapar en dirección a la villa de Yanga. Inspiró a otros a crear sus propios procesos de rebeldía. Y llegado el proceso de independencia, serían muchos de los descendientes de estos negros los que se mostrarían como voluntarios para luchar por la independencia ante la corona española. Todos procedientes de la misma región en donde se ubicaba el pueblo libre fundado por Yanga. Años después sería el mismo hijo de Gaspar Yanga el que sería atrapado y enjuiciado por los españoles bajo el delito de proteger a esclavos fugitivos en esta misma villa que recién se había fundado, lo cual nos da los indicios de que realmente esta fue solo una norma o un pacto que se estableció con los españoles para frenar la guerra. Sí, pero es que yo estaba hablando de Gaspar Yanga, no de su hijo. Demuéstrame que Gaspar Yanga se saltó el pacto y entonces hablamos. Pero es que además, en ese texto que has cortado, solo pone que fue acusado y no se sabe nada de cómo terminó la historia ni de si tal acusación fue probada o infundada. Me temo que tu argumentación es muy pobre cuando solo tienes un párrafo cortado de una persona que no es la que yo me estoy refiriendo. Con mucho gusto te paso a los datos históricos. Si leemos la investigación del historiador Adriana Naveda Chávez, leeremos de que cuando acusaron al hijo de Gaspar Yanga, los dueños de esclavos decían que esa villa en particular era un refugio de esclavos fugitivos. Por eso muchos historiadores no ven esta acusación al hijo de Gaspar Yanga como algo aislado. Lo ven como uno de los casos de refugio de esclavos que fueron vistos a los ojos de los españoles, cuando en realidad era un síntoma de muchos otros esclavos que fueron escondidos desde la generación del padre de Gaspar Yanga. De estos hechos no se tiene registro histórico, porque los negros no llevaban ningún tipo de registro o bitácora de todos los esclavos fugados que se escapaban de esa región. Y como las autoridades españolas no tenían ningún tipo de vínculo entre la villa de Yanga y los esclavos desaparecidos, no los podían acusar ni registrar.
Antes de terminar este video me gustaría desafiar abiertamente a Brigada Antifraude a un debate sobre estos temas. Y deseándole a todo mi público que permanezcan seguros y permanezcan libres, quisiera recomendarles que se suscriban y que escuchen las canciones de este canal que ven en pantalla, llamado Saturno. Esta banda es un proyecto de otro youtuber libertario que muchos conocerán como El Dolarcito, y tras escuchar sus obras musicales les voy a decir que estoy fascinado con este rock argentino. Se nota que tiene cierta inspiración de Pink Floyd y mi canción favorita seguramente va a ser Instantes. Y me despido de este video escuchando la mejor canción de este álbum, Después de Instantes, Saturno. Saturno.